¿Quién fue Eróstrato? Fue un bandido que le prendió fuego al templo de Artemisa en Éfeso únicamente para pasar a la posteridad. Tenía plena conciencia de su pequeñez, de su profunda mediocridad, de su condición de fracasado, y su ambición le dictó que debía hacer algo para pasar de algún modo a la posteridad. Es decir, en el fondo estaba muy interesado en ser un ente social e histórico. No veo ninguna diferencia entre este antiguo griego y el don nadie que mató a John Lennon, por ejemplo. No hay tampoco mucha diferencia entre él y quienes desean a toda costa dejar huella y cuando no pueden construir para dejar una huella positiva, destruyen, a pesar de que la huella o el rastro que dejen sea negativo. No soy nadie para juzgar un suicidio. Quien comete este acto puede tener sus razones, muchas razones, puede haber infinidad de razones, pero hay un tipo de suicidio relacionado con el erostracismo, y es cuando el suicida, por medio de su acto, solo quiere llamar la atención sobre sí mismo o sobre su obra. Albert Camus, en una nota a su ensayo El mito de Sísifo, se refiere a este tipo de suicida. Hola, estás en el canal Grandezas de Lilliput, un lapso para la reflexión en torno a temas culturales. Si no te has suscrito, hazlo. Seguirá habiendo novedades y temas interesantes, temas de información y de debate. El erostracismo es un fenómeno cultural y psicológico, motivado por el deseo de fama, por el anhelo de ser reconocidos de algún modo. Pero es un fenómeno destructivo. Nada tiene que ver, por ejemplo, con el llamado síndrome de Amok, que es, al parecer, totalmente gratuito o sin un fin en particular. El erostracismo es la destrucción de otros o incluso de uno mismo con la única preocupación de tener un lugar en la posteridad, en el futuro, de estar en boca de los semejantes. Para mí no es otra cosa que un intento ridículo de obtener aceptación o de ingresar en la historia por un camino negativo. Sin embargo, también existen los que destruyen para obtener la aceptación de su grupo o de su comunidad, aunque ellos queden en el anonimato. No conocemos los nombres de muchos de los primeros cristianos que destruyeron gran parte de las bibliotecas y obras literarias o filosóficas en los inicios de la Edad Media. No conocemos los nombres de quienes aniquilaron la obra completa de Hipatia, casi toda la obra de Safo y gran parte de la obra de Porfirio, si bien sabemos que fue la cristiandad, por su proverbial odio contra esos y otros muchos intelectuales en aquellas épocas. Sabemos también que rescataron lo que les convino. Fray Diego de Landa, por ejemplo, destruyó en Yucatán miles de códices mayas, que luego sustituyó, entre comillas, con un pálido libro, su célebre Relación de las Cosas de Yucatán. Pero bueno, neutralizar el saber, neutralizar el conocimiento o destruirlo, seleccionar y tergiversar la información, dejar huecos, crear historias, es también otra forma de destruir, de aniquilar, quizá una forma más moderna, pero al fin y al cabo un fundamentalismo cultural en que siguen envueltas muchas sociedades.
Sabemos que la destrucción casi siempre es aliada del fanatismo, sin importar si se es creyente, como Fray Diego de Landa, los primeros cristianos, o los cristeros en México, o antirreligioso y ateo, como Tomás Garrido Canaval, famoso gobernador del estado de Tabasco, en México, que llegó a destruir iglesias e imponer leyes que atentaban contra la libertad religiosa. A pesar de lo anterior, la destrucción suele ser mucho más virulenta, mucho más violenta cuando se vincula a la religiosidad y, aún peor, al fanatismo, sobre todo al fanatismo religioso o a cualquier tipo de fanatismo. Puede haber también un fanatismo científico. Y aquí me refiero a las religiones dogmáticas, sin importar si se trata de ideologías o de mitologías modernas, como sostiene George Steiner en su libro Nostalgia del Absoluto, cuando afirma que el marxismo, el psicoanálisis o la antropología estructural son como mitologías modernas, como religiones modernas, religiones del siglo XX. También pueden tener sus dogmas, también tratan de redimir a la humanidad, tratan de salvar a la humanidad. En fin, yo creo que es muy importante retomar uno de los principales o uno de los primeros preceptos del jainismo. El jainismo es una religión atea surgida en India durante el siglo VI, más o menos antes de nuestra era. Y lo que sostiene el jainismo es que la verdad no existe, que el universo es increado y que siempre ha estado y estará allí. De modo que los jainas respetan todas las creencias, filosofías, posturas, posiciones y formas de vida. Y por supuesto que ha habido y hay y puede seguir habiendo religiones sin Dios, como el jainismo o el budismo, que además de religiones con su culto y sus devotos, tienen sistemas filosóficos. Qué curioso que estas religiones ateas, o por el contrario, las religiones politeístas, sean las más tolerantes. Creer en una sola y única verdad sigue siendo peligroso, y esto es un llamado a la pluralidad, un llamado a la tolerancia. Invito a quienes me escuchan que averigüen sobre el Anecantabada, una de las filosofías jainas que creen en la pluralidad, en la diversidad de puntos de vista. Ellos utilizaban la parábola de los ciegos y el elefante para ejemplificar lo absurdo que resulta defender una única verdad. Vamos a recordarla. Un ciego toca la trompa del elefante y afirma que el elefante es una serpiente. Otro ciego toca la oreja y sostiene que el elefante es un abanico. Otro ciego toca la pata y asegura que es un pilar o el tronco de un árbol. Otro toca la panza o el costado y afirma que es una pared. Uno más toca la cola y asegura que es una cuerda. El último ciego siente el colmillo y asegura que el elefante es una lanza o es como una lanza, siempre haciendo símiles con objetos que desde su percepción les recuerda lo que están tocando. Pero ¿quién tiene la verdad? Cada uno de ellos sostiene, afirma y defiende su verdad. Pero ¿quién la tiene? ¿Quién tiene la verdad? Ninguno. Los seres humanos, todos los seres humanos, somos entonces como los ciegos que rodean al elefante. Jean-Claude Carrière, en sus conversaciones con Humberto Eco, dice que el fundamentalismo, el integrismo, el fanatismo religioso serían graves, muy graves, si Dios de repente tomara la espada y bajara a defender a sus poseídos devotos.
Nada peor si lo anterior ocurriera. El mismísimo Dios les ayudaría a sus fanáticos a destruir libros, bibliotecas, herejes, ateos y demás escoria de la sociedad. La gravedad es que casi imperceptiblemente en muchos pueblos se sigue privilegiando una visión mágica y supersticiosa, cuando no profundamente dogmática por eso mismo. Una visión que, por ejemplo, quiso suprimir Gabino Barreda de la educación mexicana a fin de acercar más al pueblo a la racionalidad. Humberto Eco ha detectado este vuelco hacia lo mítico y hacia la superstición en otros niveles. Dice textualmente que una vez más buscamos en las mitologías el refugio de las amenazas de la tecnología. Bueno, el mismo Eco refuta a Marx cuando este filósofo alemán sostiene que la religión es el opio del pueblo. No es el opio, dice Humberto Eco, es la cocaína. La religión es la cocaína del pueblo. La religión excita al pueblo, lo exacerba, lo excita, lo prende. Para mí no hay como el respeto a toda creencia o no creencia para que tendamos a una sociedad armónica, plural, ya que finalmente el mito es necesario y seguirá siendo necesario, siempre lo será. Rollo May se refiere a la necesidad del mito y de cómo el pueblo romano sintió angustia al perder la fe en las fuerzas naturales que representaban los dioses. El derecho a mitificar o desmitificar es incuestionable en el ámbito individual o familiar, pero aprovecharse de la necesidad del mito para destruir economías familiares, tal como lo siguen haciendo muchas sectas religiosas o pseudo religiosas interesadas en que haya crisis espiritual para sanarla, para convertirse en redentoras, es otra manera del erostracismo, un erostracismo tal vez inconsciente o tal vez involuntario, pero lo es en la medida en que se destruye para ganar fama, para ganar notoriedad, para ganar posteridad. Es una manera algo sutil de destruir construyendo espejismos, ilusiones, mediante el engaño y la sugestión, mediante las carencias y los deseos de los demás. Tal vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Occidente experimenta algo similar, una crisis del intelecto de la que se aprovecha una gran cantidad de charlatanes, una crisis del intelecto, una crisis de la razón, que ya no nos lleva a ordenar, a seleccionar, a interpretar de manera adecuada, sino que nos lanza al vacío del lenguaje, que es una de las formas del silencio. Antes, quizá desde el siglo XVIII, lo habían advertido poetas, pensadores, filósofos, pero el movimiento social, el afán colectivo, se manifiesta en toda su complejidad tras la Segunda Guerra Mundial, tras la crisis que produjo esta guerra, la crisis de credibilidad en una gran cantidad de instancias tradicionales, convencionales. La creencia y el consecuente fanatismo en el neorromanticismo por un lado y en el neoliberalismo u otras ideologías individualistas por otro han sido más destructivos que benéficos. Al igual que Heróstrato, solo les interesa privilegiar el personalismo y los intereses particulares o corporativos sobre los sociales, y se justifican diciendo que de ese modo les dan empleo a millones de personas que en realidad son nuevos esclavos. Lo demás puede dejar de existir. Mientras en África hay hambrunas y en muchas otras partes del mundo problemas de inseguridad, de salud y de educación, y también de pobreza e incluso miseria,
una buena parte de la riqueza de muchos estados, en particular de Occidente, con cierto romanticismo individualista, mucha ingenuidad, pero sobre todo con un afán de ser más ricos y poderosos y notorios, se destina ya sea a guerras para obtener mayor control o a programas espaciales para empezar a tener cierto control sobre el universo o quizá para intentar comprender lo incomprensible. Este último y triste fenómeno es equivalente a una gran familia que vive en una posilga, en una casa grande, pero sucia y descuidada, con problemas de agua, con algunos de sus miembros enfermos, entre paredes derruidas y llenas de moho, fallas en la luz y en las tuberías, una casa que casi se derrumba. Sin embargo, las 3 o 4 personas que administran el presupuesto familiar prefieren comprar un carro último modelo, usarlo en ellos e irse un mes de viaje mientras el resto de la familia, y en especial los más vulnerables, medio sobreviven en esa casa. Para mí, lo lógico sería primero arreglar bien la casa donde vivimos y conseguir los medios para que siempre esté en buenas condiciones y ya después comprar coches, lujos, viajes. Nuestra casa es el planeta y lo tenemos descuidado mientras compramos lujos ridículos. Incluso si el ser humano descubriera cómo viajar a velocidad de la luz, tardaría muchísimos años o siglos en llegar a otro sistema planetario. ¿Y luego qué? ¿Qué ocurriría? Bueno, ¿tú qué piensas? Yo creo que primero arreglamos el planeta, resolvemos los problemas ecológicos, el problema del agua y de la miseria extrema en que vive gran parte de la población mundial. Hacemos del derecho al trabajo bien remunerado una obligación de los estados para con sus poblaciones, y ya luego pensamos en lujos como viajes espaciales, por ejemplo. Pero los fundamentalistas y dogmáticos siguen pululando por doquier. La gente casada con una verdad no puede renunciar a ella porque es su mito y es el sentido de su existencia. Y no importa si esta verdad es producto de lo que Sábato llamaba la tecnolatría o de lo que Aldous Huxley llamaba la idolatría tecnológica. Estos idólatras tecnológicos, como buenos eróstratos dogmáticos, prefieren defender y mantener a capa y espada su mito tecnológico que hacer más habitable y feliz el entorno. Son, sin saberlo, descendientes de Eróstrato o de un tipo de erostracismo que consiste en construir por intereses personalistas a costa de la destrucción de lo demás. ¿Qué opinas? Si te ha gustado este video, dale me gusta. Si estás de acuerdo parcialmente, si no estás de acuerdo o si estás de acuerdo, deja tus comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.